Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo para todos los hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, los servidores del Ministerio, de la Librería, de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios los bendiga con sus familias. Estoy en la semana de retiros espirituales. Es una semana que dedicamos los sacerdotes a orar, a escuchar la palabra, a encontrarnos como familia sacerdotal, y comparto con ustedes la palabra. Me alegra de hacer una pausa para compartir la palabra de esta semana con la familia de la Radio Católica, que pido a Dios también los bendiga, los cuide, los proteja, y también a los benefactores. Gracias por su ofrenda de amor a la evangelización en la Radio Católica, en el Ministerio Unidos por Cristo y María, y a todos los que nos siguen también a través de las frecuencias de la Radio Católica, de las redes sociales. Dios les bendiga, les cuide y les proteja. Bendito sea el Señor, da nuestro espíritu para escuchar tu palabra y para experimentar tu gracia y tu salvación. Tomamos la lectura del Santo Evangelio según el Evangelio de San Marcos, el primer evangelio que se escribió alrededor del año 65 en la primera persecución del cristianismo, y se escribió para que no se perdiera la memoria de Jesús, y se escribió para mostrar que Jesús era el Mesías. Se creía en el ambiente que el Mesías era el emperador de Roma, que perseguía, y que hicieron 10 persecuciones a los primeros cristianos. Esta es la primera persecución decretada por Nerón, después de haber acusado a los cristianos de haber quemado a Roma. Es la primera persecución, y es a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, la buena nueva de Él. Y nosotros estamos escuchando en este año el Evangelio de Marcos, ante la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Hoy también nosotros nos preguntamos, Jesucristo es mi único Salvador, es el Mesías, el que nos da vida. Y leemos el Evangelio, ya estamos en el capítulo 9, en el versículo 30 al 37. Pueden buscarlo, capítulo 9, versículo 30 al 37 del Evangelio de San Marcos. Los capítulos son los números grandes en la Biblia, los números pequeños son los versículos. Así que vamos a proclamar el texto de San Marcos. Desde allí fueron recorriendo Galilea y no quería que nadie lo supiese. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, que le darán muerte. Después de morir, pasando 3 días, resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó de qué hablaban por el camino. Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Se sentó, llamó a los 2 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien me recibe, sino al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno nadar en el Evangelio, dejar que bebamos del Evangelio, estar metiéndonos en el Evangelio, nadando en él, para poder recibir la manera de ver la vida desde Jesús y dejar que el Evangelio inspire, nos haga dóciles del Espíritu y nos dé perseverancia. Caminaba Jesús por Galilea. Galilea, allí es la región de los más alejados del centro del pueblo, que es Jerusalén, donde está el templo. Y en esos más alejados Jesús ha iniciado su ministerio apostólico, y en ese ministerio ha dado el anuncio del querigma en Galilea. Dice el texto sagrado que en Galilea Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértase y crean en el Evangelio. La buena nueva se anunció en primer lugar por Jesús en Galilea, para los alejados. No la inició en el templo de Jerusalén, ni con los fariseos, ni con los escribas, ni con todos los que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, sino con los más alejados. Una buena nueva para los alejados. Y así lo va a proclamar Lucas, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Esos pobres que estaban alejados, que no contaban, que decían que porque se habían mezclado en tiempo atrás los galileos con los asirios y había salido una nueva raza que se llamaban los samaritanos, eran considerados de segunda clase, y dicen algunos textos que los judíos no le hablaban a los samaritanos, y por eso había una mirada negativa de los
galileos y decía, de allí que podrá salir, de Nazaret que va a salir, de Galilea que va a salir. Es el lugar del anuncio, del amor del Padre, del amor misericordioso. Y hoy también el Señor quiere llegar a los alejados y sigue caminando en esta historia con todas las dificultades. Nadie está excluido de su amor, de su bondad. Y en este día yo te invito a que te sientas que el Señor te da una palabra, te da un anuncio de buena nueva, de amor, de bondad para tu vida, para tu familia, para tu historia, para hacerte experimentar qué bueno es el Señor, qué grande es el Señor y que lo puedas acoger en tu vida, en tu familia, en tu historia, en tu realidad y dejar que Él vaya ganando tu corazón. Y en Galilea también, dice el texto sagrado, bordeando el mar de Galilea, llamó Jesús a sus discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, y ellos dejaron las redes y lo siguieron. Así que nosotros también vivimos en una Galilea porque hemos recibido un anuncio, a veces sin mucho conocimiento de la palabra, y hemos recibido un llamado, y por ese anuncio, y por ese llamado, por esa palabra y por ese llamado, continuamos conociendo a Jesús, experimentándolo, aceptándolo en nuestra vida y perseverando en Él. Y por eso hacemos escrutando la palabra, para dejar que el Evangelio penetre en nosotros, gane nuestros corazones, tome nuestros pensamientos, tome nuestras emociones, guíe nuestra vida y nos regale la experiencia de creer en Él y de experimentarlo siempre. Es así que dice que no quería que nadie lo viera, estaba formando a sus discípulos porque Él los llamó para que estuvieran con Él. La primera experiencia de encontrarnos con Jesús, esa es la fuente de la fe. Escuchamos la predicación, pero nos encontramos no con una idea, no con una teoría, no con una doctrina, sino con una persona, la persona de Jesús. Y por eso dice Él, no quería que nadie lo viera porque estaba enseñando a los discípulos. Y en este caso les está enseñando el sentido de su pasión, muerte y resurrección, porque ellos no podían entender. Ya Pedro había querido decir que no le podía pasar eso, porque tenía la concepción de un Mesías político, de un Mesías humano, de un Mesías según las categorías humanas. Y Jesús le iba a decir, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Dice el texto sagrado que Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado y entonces, dice el texto, los hombres le darán muerte, después de morir pasando 3 días, resucitará. El gran anuncio será entregado. Uno podría pensar en Judas, que lo entregó a los sacerdotes y a los ancianos en la pasión, pero la nota es, será entregado. El Padre es el que nos entrega para que lo acojamos. La palabra vino a nosotros, Jesús ha venido a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no tenga muerte sino vida eterna. Él nos sigue entregando y nos lo sigue entregando por esta palabra, pero también por cada sacramento, por cada oración, por cada momento de la iglesia. Hoy es un día para, en el caminar de la Galilea de nuestra historia, donde hemos escuchado un anuncio, donde hemos experimentado también un llamado, experimentemos que el Señor nos sigue entregando a su Hijo en la iglesia, nos lo sigue entregando en la oración, nos lo sigue entregando en los sacramentos, nos lo sigue entregando en cada experiencia de fe que tenemos, porque el Señor quiere que acojamos a su Hijo. El Padre bueno quiere que seamos discípulos de Jesús, porque tener a Jesús en la vida es lo que necesitamos para tener vida eterna, para caminar hacia la casa del Padre. Así entonces que la pasión, muerte y resurrección es lo que anunciamos en cada misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Allí está el centro de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que esperamos, porque muriendo destruyó la muerte, resucitando nos ha dado nueva vida a través de la cruz, que era el signo de la tortura y del fracaso y de la maldición. Él ha transformado en la bendición, y por eso puede expresar, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así al ser levantado el Hijo del Hombre, tendrán vida y vida en abundancia. Los israelitas miraban la serpiente y eran sanados de la picadura del veneno de la serpiente. Nosotros miramos a Jesús crucificado y en Él tenemos salvación, tenemos vida. Y la Iglesia nos ha enseñado a decir, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Adorar a Jesús nos da salvación, reconocerlo, que por su cruz nos ha dado salvación, nos ha dado abierto la puerta de la vida eterna. Y por eso Pablo podrá exclamar, yo me glorío en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es necedad para los griegos, es locura para los judíos, necedad para los griegos, porque buscaban argumentar que la cruz era maldición, era un castigo, era una burla, y los judíos, eso es
Dice el texto del Deuteronomio, maldito el que muera colgado de un árbol, una realidad que era maldición, que era necedad, una realidad que era considerada fracaso. Jesús la convierte en victoria y en signo de salvación, en signo de alegría, y por eso cada templo tiene una cruz para indicar la salvación. Toda celebración cristiana, católica se hace con el signo de la cruz, y por eso en la cruz está nuestra salvación, y por eso Jesús proclama la salvación por su muerte y resurrección, y por eso hoy decimos gracias, Señor, por tu muerte, por tu salvación que nos has dado, porque la pasión, muerte y resurrección de Cristo es la fuente de nuestra vida. Así que luego dice el texto sagrado que van a Cafarnaúm. Estaban de camino por Galilea, donde estaba el anuncio, donde estaba la palabra. Ahora están en Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm les pregunta de qué estaban hablando por el camino. Aquí viene una cosa tremenda. Está el contraste. Jesús habla de entrega, Jesús habla de amor, Jesús habla del plan de Dios, Jesús habla del sentido de la cruz, del sufrimiento, de la bondad, de la resurrección, de la vida eterna. Y los discípulos están pensando a modo humano, están pensando en un reino en categorías humanas, están pensando en el poder, quién será el primero. Y dice el texto que al primero no le preguntaban nada, porque no entendían. Y no le preguntaba nada también porque estaban ocupados en sus planes. No le preguntaba nada porque no entraban en el misterio. No le preguntaba nada porque no entendía. Y ahora dice que también van a callar. Dos silencios. Un silencio porque no entienden, porque se cerraron. Un silencio porque su mirada está a manera humana, como Jesús le ha dicho. Tus pensamientos son de los hombres y no los de Dios. Aquí también están en silencio. Silencio tal vez por vergüenza, pero silencio también porque están bloqueados. Ellos tienen la concesión de un Mesías y de una salvación simplemente desde el nivel humano. Nosotros podemos quedarnos en una salvación de mero nivel humano. Quítame problemas, quítame dificultades, dame bienes, dame lotería, dame salud, pero no pensar en que el Señor nos quite el problema fundamental del ser humano, de no tener amor, de no sentirme amado del Señor, de no conocerlo, de no descubrir lo fundamental, lo que nos hace, a lo que estamos llamados. Olvidarnos lo que somos. El problema fundamental es no tener el amor de Dios en la vida. El problema fundamental es no conocerlo, no sentirnos atraídos por su amor, extraviarnos en la vivencia del amor, y entonces que nazca de la fuente del amor que teníamos que conocer a Dios maldad y desorden. Y por eso le decimos al Señor, líbranos del egoísmo, líbranos de apartarnos de tu plan de salvación, líbranos de aquello que nos daña y que nos extravía. Esa es la salvación que necesitamos. Y estaban en silencio porque su categoría era el poder que oprime, el poder que divide, el poder que da puestos, el poder según las categorías humanas. También nosotros hoy estamos tentados a vivir el poder desde las categorías humanas, a planear la vida desde categorías humanas, a ver todo desde categorías humanas, a creer que todo lo resolvemos nosotros y a olvidarnos de entrar en el misterio. Guardaron silencio porque no entraban en el misterio. No podían entender el misterio, ni de la entrega, ni de una victoria a través de la cruz, ni del sentido de la muerte, ni del sentido de la resurrección, ni creer que había otra vida. A todo se les cerraba. Y luego guardaron silencio porque estaban embotadas sus mentes en los planes simplemente humanos. Estaba endurecido el corazón en la competencia. Estaban simplemente en los cálculos humanos. Es necesario adorar al Señor para entrar en su misterio. Y hoy yo quiero hacerlo y te invito a que entres en el misterio del Señor, adorándolo y glorificándolo y bendiciéndolo y reconociendo que Él es tu único Salvador, que te regala el amor del Padre, que te llena de gracia, que te da vida. Y así dice el texto, se quedaron callados y Jesús tomó un niño que en el pueblo era considerado sin valor, un niño que en el pueblo era considerado sin derechos, un niño que en el pueblo era colocado como un servidor, y Jesús lo toma y lo abraza para indicar que el pequeño, que el que no cuenta, que el que no tiene valor, tiene dignidad para Dios. Dios hace su obra en lo pequeño, Dios hace su obra con los que no cuentan. Lo había hecho con Galilea, que eran los alejados, ahora lo hace con el pequeño, con el que no cuenta, con el que no tiene valor, con el que no tiene derechos. Los planes de Dios no son los cálculos humanos. Dios elige lo pequeño, como eligió a David para que fuera rey de su pueblo, como elige a María en una pequeña aldea de Nazaret, como elige a José, un hombre silencioso. Dios elige lo pequeño.
Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. Dios se gloria haciendo su obra desde lo pequeño. Dios se gloria haciendo su obra desde lo que para nosotros es tragedia. Y Dios se gloria también desde lo que no cuenta. Él es el Dios y manifiesta su gloria y su poder en lo que no cuenta. Un niño lo abrazó y así abraza entonces a través de ese niño nuestra humanidad frágil, débil, limitada, y a través de ella el Señor hace su obra y a través de esa humanidad el Señor la sigue abrazando. Hoy sea un día para dejarme abrazar en mi pequeñez, en mi limitación, en mi debilidad por el Señor, porque he querido abrirme al misterio y no quedarme en silencio, sino adorarlo, porque he querido decirle al Señor que no quiero buscar y discutir y debatir sobre el poder como un triunfo, el poder como una dominación, sino que quiero entrar y escucharlo para que Él sea el maestro que me enseña a vivir ahora seguidamente el poder como servicio. Y después de abrazar al niño, dice Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Jesús plantea una forma nueva de ser primero. No está diciendo que no sea el primero, pero el que tenga que ser el primero es el que no se pasa por encima del otro. El primero, el que no reclama derechos ante Dios. El primero, el que se hace pequeño, siendo humilde y servidor. El primero, el que perdona, el que ama. Hoy yo puedo y quiero ser el primero, pero el primero amando, sirviendo, haciendo el bien. No está diciendo el Señor que no busquemos ser el primero, sino que busquemos ser el primero en el amor, que busquemos ser el primero en el servicio, que busquemos ser el primero en la donación, ser los primeros donándonos, sirviendo. Ahí en la casa, ser el primero tratando bien a los de la casa, ser el primero sirviendo, ser el primero buscando que la familia esté unida. El Señor te invita a que seas el primero en servir, el primero en dar el paso para no mantenernos incomunicados y dejarnos de hablar, el primero para perdonar soltando del corazón esa rabia, el primero para bendecir, el primero para tratar bien, el primero para indicar que Dios es el fundamento de nuestra vida, el primero para negarse a sí mismo a pesar de que no tenga ganas, el primero para renunciar a sí mismo, el primero para escuchar al Señor y renunciar a mis planes para aceptar el plan de Dios, el primero para creer en el Señor, el que se haga primero. Si quieres ser el primero, yo quiero ser el primero porque te creo, Señor. Quiero ser el primero porque te sirvo, porque sirvo a los demás, porque no oprimo a nadie, porque no uso el poder. Y por eso seguidamente dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Un camino de servicio desde el Evangelio, donde se fundamenta entonces la vocación del amor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ahora hay un camino para vivir el amor, un camino para que el mundo sea mejor. El mundo proclama el primero en la competencia, el primero en el poder, el primero en la opresión, el primero en el que humilla, en el que explota, en el que daña. Pero el Evangelio viene en contraste a señalarnos un camino, el primero en el que sirve, en el que abraza la cruz, en el que coloca a Dios en primer lugar, en el que lo adora, en el que entrega la vida, en el que se niega a sí mismo, en el que busca el bien de los demás, en el que une las personas, en el que siembra esperanza, ser los primeros. Y dejémonos abrazar por Jesús como abrazó el niño. Así está abrazando a los pequeños, a los que se hacen frágiles ante Él, a los que se reconocen necesitados. Yo te invito a que nos conozcamos así, frágiles, limitados ante Él, y le digamos, Señor, yo soy pequeño, yo soy frágil ante ti, y te presento mi vida para que tomes mi vida, para que me hagas caminar en ti, y para que yo pueda vivir para ti. El que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no es a mí a quien me recibe, sino al que me envió. Por eso finalmente Jesús invita a recibir lo pequeño, a los frágiles, a los débiles, a los que no cuentan, a los que están débiles. Y de esa manera entonces hacernos servidores. Que el Evangelio de este domingo nos ayude a crecer en la vocación al amor. Tenemos vocación al amor, y que el amor nos atraiga y que nos dejemos abrazar de Jesús y abrazados por Él, porque nos hacemos pequeños, porque dejamos que el amor crezca en nosotros y que el amor nos haga servidores al estilo de Jesús, y que el amor nos lleve a ser primeros, pero primeros sirviendo, negándonos a sí mismos, primeros buscando el bien de la familia. Ahí en tu familia sé el primero,
porque tratas bien, porque tienes paciencia. Sé el primero porque no le quitas el saludo a nadie. Sé el primero porque los tratas bien. Sé el primero porque sonríe. Sé el primero porque unes tu familia para una oración. Sé el primero porque lo sirve. Ese es el servidor de todos. Ese es el primero, no el primero porque lo tienen que servir, porque grita, porque humilla, porque explota, sino el primero. Hay una forma de ser primero según el Evangelio. Huye de ser primero según este mundo, porque así se perderá la vida. El que quiere ser primero según este mundo, compite, daña al otro, oprime, pierde la vida. Pero ser primero según el Evangelio es negarse a sí mismo, hacer el bien, amar, bendecir y llegar a entregar la vida poco a poco, cada día, por el bien de los demás. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque también me instruye a mí. Gracias porque quiere instruir la iglesia en esta palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a mirar la cruz y a abrazarla en medio de persecuciones, de dificultades, y nos hace entender que a través del sufrimiento y de la cruz hay resurrección. Gracias, Señor, por este anuncio, porque allí está, que el triunfo está entregando la vida y que la muerte no es el final y que el morir es camino de resurrección. Nos quedamos en silencio para entrar en tu misterio y adorarte, porque encontramos sentido para nuestro dolor, para nuestro sufrimiento, para nuestro cansancio. Tus dolores y tus sufrimientos hoy tienen un sentido cuando los unes a Jesucristo. Tu vida y tu historia tiene un sentido cuando la unes a Jesucristo. Y por eso entonces, ahora, deja que el Señor purifique tus motivaciones, purifique tus búsquedas. No te quedes simplemente en tus búsquedas y vas en la iglesia, en la experiencia de servicio y sigues pensando en criterios humanos, en planes humanos. No son los planes humanos. Dejemos que sean los planes de Dios, que sean los valores del Evangelio, los que toquen nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ideas, para que se renueve siempre nuestro ministerio en ser primeros en el servicio, primeros en la bondad, primeros en el buen trato, primeros en el perdón, primeros en pedir disculpas, primeros en tratar bien, primeros en tener paciencia, en bendecir, en orar, primeros en también dar un abrazo, recordando que el pequeño, el que está iniciando, debe ser cuidado y que todos necesitamos también de ser bendecidos y de ser reconocidos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque levanta nuestra humanidad. Gracias, Señor, porque nos permites también meditar este Evangelio y nos permite caminar en ti. Bendito eres, Señor. Y finalmente un agradecimiento a ustedes, hermanos de la Radio Católica, a Juanita, allí en la cabina, a todos los servidores de la Radio Católica, a los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María y los benefactores. Sigamos apoyando a la Radio Católica con esta ofrenda de amor a la evangelización. Y a los oyentes, gracias por permitirnos meditar con ustedes la palabra. Dios los bendiga a todos. Un abrazo en el Señor, y que así como el niño fue abrazado para indicar que el pequeño, el humilde, el que no cuenta, Dios lo abraza, también nosotros hoy nos hagamos pequeños, humildes, reconozcamos que somos débiles y frágiles y sintamos el abrazo de Dios con esta historia que nos levanta, que nos sana y que nos da vida. Feliz semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.